Y estamos con Enrique Rosito, que es secretario de prensa de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro. ¿Cómo le va, Rosito? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? A Octavo. ¿Cuántos afiliados tienen? Estamos en alrededor de 2.100 afiliados sobre un total de 3.500 trabajadores, lo cual es un porcentaje realmente importante para nosotros. ¿Y el resto pertenece a UTA? ¿A la Unión? No, no, hay compañeros que están afiliados a los dos sindicatos y hay compañeros que no están en ninguno. Okay. Ahora, en la historia, ¿están cerca de quién? ¿Están en contra de la CGT, digamos, de la CGT tradicional? En general, no es el tema. Estar dentro de la CGT, se mantienen afuera. No, nosotros desde un principio, ya desde incluso antes de formarnos como sindicato, estuvimos alineados en la CGT de Hugo Yasky. En la CTA, digamos, ¿no? En la CTA de Hugo Yasky. Digamos, lo que nosotros nos compartimos son algunas metodologías o algunos objetivos que tienen dentro de la CGT. Esto no significa que estemos en contra. Hemos participado del acto del 1 de mayo, articulamos con muchos sindicatos de la CGT en cuestiones como derechos humanos, género, comunicación y prensa. Es decir, creemos que la diferencia fundamentalmente está en las cúpulas y no en las bases. ¿Incluso ahora que se van a unificar? Bueno, habremos de ver qué lineamiento tiene el triunvirato, digamos, qué perfil toma, si deciden enfrentar las políticas de ajuste y desocupación del gobierno de Mauricio Macri o generar algún tipo de resistencia. Y en eso, hacia dentro de su gremio y hacia adentro de la CTA, ¿en qué instancia están hoy? ¿Están planteando ya un plan de lucha? Hay una marcha federal que federal, se va a iniciar el día 31 de agosto, va a finalizar el 2 de septiembre, va a haber 5 puntos de partida a lo largo y ancho del país. Creemos que es necesario expresar, es necesario llevar adelante por lo menos la voz y el reclamo en contra de brutales tarifazos, de políticas de desempleo. También impulsamos la multisectorial contra el tarifazo. Es decir, tratamos de estar cerca de la gente en la medida que lo permitan nuestras bases. ¿Por qué están están en el sector de Yasky y no en el de Pablo Micheli? En el momento que se genera la fractura de la CTA, entendimos que había un sector que privilegiaba el proyecto personalista y partidario, es decir, aquellos que querían utilizar la CTA como una plataforma para candidaturas. Creemos que ese no es el camino. De hecho, prácticamente no había ningún candidato, ni en las últimas elecciones tampoco, que pertenezca a la CTA de Hugo Yasky. Por eso nosotros impulsamos esa independencia de partidos políticos. Lo que no quiere decir neutralidad. Independencia no significa neutralidad de modelos o de proyectos políticos. De hecho, el gremio del subte ha hecho muchos paros en el caso de, ya incluso en la administración Kirchner, digamos, ¿no? Exactamente, digamos, el paro de 4 días en contra de las máquinas expendedoras que se hizo en el año 2003 fue en pleno gobierno de Néstor Kirchner. El paro de los 10 días, que es el más largo que lamentablemente tuvimos que llevar adelante en nuestra historia, era durante el gobierno de Cristina, es decir que no, en ese sentido nosotros lo que respondemos es al mandato que tenemos de las bases. Ahora, ¿cuáles son los pedidos concretos para el gremio, más allá de mejores salarios en general, de todas las cosas que quiere la CGT y los trabajadores en general? ¿Qué es lo que quieren específicamente, lo que necesita específicamente este sindicato, sus trabajadores? Bueno, lo que nosotros apuntamos es, en principio, que se genere una política de transporte, es decir, una política que piense el transporte público como un derecho y no como un comercio. Es decir... Perdón que lo interrumpa. Sí. ¿Cuándo hubo política de transporte? Quiero saber cuál fue el último gobierno que tuvo una política de transporte en este país. En la ciudad, por lo menos Aníbal Ibarra, que es el que sin endeudar a la ciudad construyó la línea H. Más allá de eso, enfrentamos el problema de que licitar una línea de subte y ponerla en funcionamiento lleva 10, 12 años. Entonces, es preferible poner unos conitos al costado de la calle, decir que hay una bicisenda o un carril exclusivo para colectivos, decir que hay un metrobús, se inaugura rápidamente, tiene un efecto electoral, que crear una línea de subte que en realidad fue proyectada por De la Rúa y la termina inaugurando Mauricio Macri. Es decir, electoralmente no rinde generar políticas de transporte. Nosotros creemos que debería haber, como en Nueva York, como en cualquier ciudad importante del mundo, una línea de subte cada 4, 6 cuadras. Buenos Aires es una ciudad muy grande, con un tránsito muy intenso, con una extensión horaria muy grande. Hay pocas ciudades del mundo que funcionen desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la mañana del otro día, como Buenos Aires.
y el subte debería darle una respuesta a eso. Eso es parte de lo que nosotros queremos como sindicato. Sí, hay que decir que la estructura radial, por así decirlo, de la red de subtes, hace muy poco, ¿no? Como bien usted decía, recién de la Rúa o un poquito antes, se empieza a pensar en una segunda línea que atraviese esas 5 líneas de un lado al otro, ¿no? Exactamente. Política de transporte, segundo. Bueno, inversión en lo que hace a los servicios en general, digamos, mejor educación, mejor salud, mejor justicia. Para sus trabajadores. Nosotros nos vemos insertos dentro de la clase trabajadora, entonces entendemos que aquellos reclamos que hacemos para nuestros trabajadores son los mismos reclamos que son válidos para el resto de la clase trabajadora. No creemos que la salida sea aislada, es decir, a nosotros los trabajadores del subte nos va muy bien, no nos importa cómo le va al resto de la clase trabajadora. Okay. ¿Cuántas horas trabajan? 6 horas diarias, 36 horas semanales. Esto es a raíz de la declaración de insalubridad que tenemos desde el año 2003. ¿Y no se hacen horas extras? ¿O sí? No podemos hacer horas extras en los sectores que son insalubres. Hay algunos pequeños sectores donde se hacen horas extras, pero nosotros conversamos con nuestros compañeros, tratamos de hacerle entender que aquel ingreso económico que reciben por trabajar horas de más en un sector insalubre, a lo largo la van a terminar pagando con su vida. Se gasta en salud, digamos. Exactamente, sí. ¿Tuvieron paritarias? Sí, tuvimos paritaria. Sí, anualmente tenemos paritaria. ¿Y cuánto fue? Este año fue el 32%. ¿Y piden abrirlas? Nosotros tenemos una cláusula que dice que de acuerdo al impacto inflacionario en el mes de septiembre podríamos volver a sentarnos a discutir. Seguramente será algo que va a tener que suceder porque la proyección a principio de año era del 25%, pero el 25% ya pasó hace rato. Es decir, que más allá de que nuestros compañeros estén, digamos, en un lugar de la pirámide salarial casi privilegiado, esto no quita que nosotros no nos veamos en la obligación de por lo menos defender esas conquistas. Rosito, ¿cómo se resuelve, si lo discuten hacia adentro, me imagino, esta aparente contradicción entre los intereses del usuario que va a usar el servicio y los intereses de los trabajadores que a veces tienen que parar, digamos? Como representante de los trabajadores... Yo siempre tengo la imagen de que ligan de todos lados, ¿no? Pero claramente, es decir, como yo decía antes, no estamos exento de los problemas que tiene el transporte. Mi esposa viaja en subte, mi hija viaja en subte, mis amigos viajan en subte. Es decir, que cuando nosotros paramos, también en nuestras casas sufrimos este reclamo. Pero en principio nosotros nos han votado para defender los intereses de un sector. Tratamos de llevar adelante los reclamos con volanteadas, aperturas de molinete, quite de colaboración, tratar de impactar lo menos posible. Pero una de las medidas que más simpática resulta para los usuarios, que es la apertura de molinete, el gobierno de la ciudad ha decidido que configura una contravención y los compañeros que liberen los molinetes para dejar pasar a los trabajadores gratis van a juicio oral y público. Entonces, frente a esto, nuestros compañeros dicen, tenemos el derecho consagrado en la Constitución de huelga, por un lado, y el derecho a protestar abriendo molinetes que no lleva a juicio oral y público. La salida es fácil. Lo que nosotros queremos es que esto se visibilice, que esto existe así, que desde el gobierno de la ciudad también tengan en cuenta esto, que si no nos permiten liberar los molinetes como medida de protesta y restarle una pequeña fracción de su rentabilidad a la empresa durante 2 horas en una estación, el riesgo es dejar a cientos de miles de personas a pie, poner en la balanza la rentabilidad de la empresa y el derecho a viajar de cientos de miles de personas del otro lado. Nos queda un minuto. A mí me gustaría, de 1 a 10, ¿cuánto le puede reconocer que están mejor los subtes a la gestión de Macri? Porque la gente pondera hoy, habla bien de los subtes, más que en otras épocas. ¿Cuánto le puede reconocer usted a la gestión de Macri? En cuanto al funcionamiento de los subtes, nada. La frecuencia es mucho peor de la que había antes. Cualquier persona que viaje ve el cartelito que dice próximo subte en 3 minutos y sabe que es mentira. Eso es falso. Los últimos trenes 0 kilómetros que se han comprado, los compró la Nación, son los que funcionan en la línea A, los trenes chinos. Se ha realizado una gran inversión en cosmética. Se pintaron estaciones, se pusieron banquitos en las cabeceras, se ponen zonas wifi, pero el funcionamiento en sí ha sido peor. Y esto es porque se privilegia otro medio de transporte, que es el carril exclusivo para colectivos. Enrique, Rosito, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación, muy amable. ¿Nos vamos? Nos vamos.